Poeta en Nueva York nació de la experiencia de su estancia, sobre todo en Estados Unidos, en el año 29 y 30, en la Universidad de Columbia, en distintos lugares. Huía de España, Lorca, de un amor básicamente, y también de la enemistad un poco inesperada con Salvador Dalí y con Luis Buñuel. Pero Lorca también, como saben ustedes, tuvo una muerte terrible, como la de otra muchísima gente que murió ejecutada en España, y es una muerte que sigue siendo muy misteriosa. Ahora Miguel Caballero estuvo hace muy poquito en Zaragoza presentando su libro Las últimas 13 horas de Federico García Lorca, que suponen, bueno, explicar de nuevo por qué fue asesinado. Básicamente su teoría, más que por su condición homosexual, por su condición de político y republicano, fue por enemistades familiares entre los Alba, los Roldán y su propia familia, y sobre todo también conjetura un nuevo espacio donde estarían enterrados sus restos. Y en este trabajo colaboró con él un arqueólogo zaragozano, Javier Navarro. Los dos nos cuentan un poco intentan desvelar un poquito más de lo que pasó con Lorca y también dónde estaría. Oímos a Miguel Caballero y a Javier Navarro. Tras la muerte del poeta vi claro el problema. Federico murió porque era la pieza necesaria para la ambición política de un cretino. Cuanto más famosa es la persona, más cebo es. Y Ruy Alonso fue quien se vistió del prestigio de Federico. Él quiso apuntarse aquel día un tanto. Necesitaba la preponderancia de Federico para hacerse hombre, matándolo. La intencionalidad ideológica no se puede negar. Necesitó para crecer un golpe de efecto. Y ese fue el matar a un hombre importante. ¿Quién lo apoyó? ¿Cómo saberlo? Estoy seguro que hubo alguien detrás, que no quiere cargar con la culpa total, pues que hable. Yo, siendo miembro del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, pues decidí embarcarme en la aventura de aclarar en la medida de lo posible toda la vida de Lorca, pero desde un punto de vista documental, huyendo de la tradición oral, porque el mundo lorquiano adolece de lo mismo, que todo está basado en tradición oral, que la muerte de Lorca está en la Vega de Granada y en las familias rivales de la Vega, el tema de la azucarera, la remolacha azucarera y de la política. El padre de Lorca, como miembro del Partido Liberal, llega a ser concejal del Ayuntamiento de Granada, y los Roldán pues intentan lo mismo, pero el padre de Federico les bloquea el paso, lo mismo que le bloquea el paso en el tema de la fábrica de azúcar. Ahí está la génesis. La muerte de Lorca yo no la veo desde un punto de vista político. Lorca no era político. Sí era un ferviente republicano, amante de la República, de las libertades que la República ofrece en su momento, pero no era un personaje que tuviera un compromiso político como lo pudo tener Miguel Hernández o otras personas. La muerte de Lorca es una concatenación de causas, en la que la homosexualidad o incluso estas circunstancias de colaborar con la República, con Fernando de los Ríos, lo que hace es agravar. No es políticamente correcto lo que voy a decir. La Casa Bernarda Alba es una venganza literaria hacia la familia Roldán y hacia la familia Alba. Él huye a Granada pensando que bajo el paraguas de su familia, de su padre, que es una persona muy influyente en Granada, pues que no le va a pasar nada. Y claro, de hecho, ya lo estaban esperando. La familia Roldán colabora con los sublevados militares de Granada. Ellos alcanzan y tienen poder como para instigar el asesinato de Lorca. Y de hecho, así fue. A Federico lo detienen a la 1 de la tarde por una orden directa del teniente coronel Velasco Cimarro de la Guardia Civil. Lo llevan al gobierno civil, allí lo tienen durante una hora, y aproximadamente ya cuando cae la tarde, ya es cuando se recibe la orden de que lo suban a Vilna y Alfacar, y allí es donde ya Manolillo el comunista se retractó. Él dijo que él no estuvo allí y que llegó, y hay una carta manuscrita suya y firmada por él en la que dice que él llegó el 22 de agosto, con lo cual Manolillo el comunista no estuvo allí. Ese es el testimonio en el que se ha basado Giso y en el que se ha basado la memoria histórica de Granada, la sección de la memoria histórica de Granada y todas las autoridades para excavar en ese sitio, cuando realmente el investigador Molina Fajardo aporta el testimonio de 9 o 10 personas que estuvieron allí, que participaron en los hechos y que señalan el sitio que actualmente decimos que es donde está, que es el Peñón Colorado. Tenemos ese interés en saber dónde está, porque
Y yo creo que este interés puede acabar en el mismo momento en que aparezcan los restos. Me sumo a este proyecto por una llamada de Miguel Caballero, me invitó a desplazarme a Granada. Miguel me acompañó a todos los lugares lorquianos, desde la casa donde nació García Lorca hasta Valderrubio, la casa donde se ubica Bernarda Alba, la casa de los Rosales, el gobierno civil donde estuvo detenido García Lorca. Luego subimos a Biznar, estuvimos en el lugar donde pasó los últimos momentos con vida García Lorca, en el Molino, en la casa donde estaba alojado el pelotón de ejecución, y luego recorrimos todo el trayecto que hay entre Biznar y Alfacar. El terreno, como digo, reúne una serie de circunstancias que a mí me recuerdan a otros lugares de ejecución en donde ya he trabajado. Es un sitio apartado entre dos poblaciones. El que esté en una zona de pendiente, una suave inclinación del terreno, puede indicar que es un sitio bueno para no tener un paredón, pero sí tener un lugar sobre el que disparar a unos cuerpos y que las balas vayan no se pierdan, en definitiva. Bueno, yo le planteé a Miguel que para salir de dudas lo que hay que hacer es una intervención arqueológica. Sería muy fácil hacer una comprobación de que allí existe una fosa. Estoy intrigado por saber dónde está el cuerpo de García Lorca, un poeta al que admiro. El enigma de Federico García Lorca, uno de los enigmas que sigue preocupando a Jaap Gilson, a la familia, a investigadores como Miguel Caballero, también como nuestro arqueólogo aragonés Javier Navarro. Vamos a seguir un poco en esa época, vamos a hablar de una mujer que nació en Tarazona, que se forjó en Madrid y en Barcelona, que era Francisca Marqués, más conocida como Raquel Meyer, y tenemos aquí con nosotras a María Dolores Calvo, Lolita Calvo, que es la presidenta de la Asociación Cultural Raquel Meyer, aunque no le gusta decirlo por temor a que piensen que es como el señor Cuesta, como el ¿no? señor Cuesta, le digo yo siempre, o sea, somos un grupo de amigos, yo creo que todos tenemos voz y voto y el mismo. Claro. Vamos a ver, pero ¿qué es esa asociación exactamente? ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo surge y esta pasión por Raquel Meyer? Bueno, pues yo desde el año 93 comencé a investigar sobre el personaje de Raquel Meyer, que siempre me había atraído bastante. La cuestión es que además por esa época conozco a Javier Barreiro, que dicta su libro Raquel Meyer y una mujer de su tiempo, sí. Y a través de ese libro, pues ese mismo verano empiezo a tirar hilos, empiezo a llamar a gente, a conocer gente que realmente la había conocido de primera mano. Todavía llego a conocer a Vicenta, que precisamente es un personaje del corto. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Exactamente. Pues a Vicenta, que era una prima que había estado con ella en los primeros años, además de fulgor de Raquel. Y tengo la inmensa suerte también de hablar con Herta Frankel y de conocer a varios de sus representantes, gente que te puede ayudar en cuanto a cómo fue esta señora, porque en Tarazona había una opinión un poco controvertida, o sea, había opiniones controvertidas, había mucha gente que la admiraba, pero había personas que estaban dolidos, pues porque Raquel Meyer no decía nunca que era aragonesa, cosa que luego pues empiezas a indagar, empiezas a leer textos y ves que no es cierto, que no había venido a Tarazona más que una sola vez. Bueno, pues todo eso al investigarlo se va hilando y lo vas comprendiendo. Entonces yo decido pues comenzar a hacer algo por Raquel Meyer en Tarazona. Vamos a ver un poquito, antes de nada, vamos a ver unas imágenes de ¿Cree usted que yo estoy loca? ¿Qué es? Avánzanos un poquito, ¿qué es eso exactamente? Pues esto es un corto que hemos grabado. Bueno, este año estamos ante un centenario un poco casi para la asociación, porque es el centenario del debut de Raquel Meyer en el Teatro Arnau, la temporada del 11 al 12. Realmente aniversario celebraremos el año que viene cuando sea el 50 aniversario de su fallecimiento, 50 años recordando a Raquel Meyer. Pero surgió la idea, nosotros todos los años pues hacemos algo, hacemos un recordando a Raquel especial y tocamos un poco todos los palos. Y este año nos pusimos en guardia de hacer una especie de corto. Elegimos pues un capítulo de mi libro en el que
en el que en realidad se le hace una entrevista, es real, se le hace una entrevista por Julio Romanos a Raquel Meller en el año 31. Nos pareció curiosa la entrevista, la guionicé y bueno, pues nos reunimos y hicimos el corto. Si te parece, vamos a ver unas imágenes escuchando a la mujer que interpreta, en este caso Raquel Meller, escuchando uno de sus temas y vean ustedes un poco la ambientación y sobre todo también cómo se ha hecho este trabajo. María Dolores o Lolita, porque todo el mundo te llama Lolita, ¿no? Sí, familiarmente ya parece que me empiezan a llamar María Dolores o ya vamos creciendo, vamos haciendo mayores. Vamos a ver, ahí hemos visto el Teatro Bellas Artes, donde está, por cierto, también el museo, ¿no? El museo de Raquel Meller. Abajo está ubicado el de Martínez Soria. En un principio estaban los dos juntos, en un principio solamente hubo el de Martínez Soria. Cuando nosotros llegamos a ser asociación, siempre hemos trabajado en colaboración con el ayuntamiento, al cual le damos las gracias desde aquí, y pudimos, pues, con las primeras cosas que nos llegaron de Raquel, de la mano de Matilde Vázquez, la hija de Carlos Vázquez, y a través de Julio Elizalde Barraquer y otros amigos del artista, pues pudimos hacer el Museo de Raquel Meller. ¿Qué es lo que hay exactamente? Dinos así, básicamente, ¿qué es lo que hay ahora allí? Pues ahora hay muchas cosas, ahora hay, porque luego tuvimos también la suerte que nos mandaron otras muchas cosas de la familia de Raquel, precisamente a través de la nuera, de la viuda del hijo. Entonces ahora ya tenemos un museo que tiene vestidos de Raquel Meller en urnas, incluso cosidos por ella, vestidos, trajes de escena. Hay uno de calle, pero los otros dos son de escena. Hay un mantón, incluso hay un cuadro de Carlos Vázquez real, o sea, auténtico, que es el relicario, y hay recuerdos de ella, incluso su frasco de perfume, con su perfume que tenía en el camerino. Vamos a ver, este corto, que dura, que no es tan corto, que dura unos 20 minutos, tiene una peculiaridad, y es que lo han grabado gente que no es... que no se dedica al teatro, es gente del pueblo que de alguna manera le quiere hacer un homenaje a Raquel, ¿no? Sí, hay dos personas que son actrices, que son el personaje de Raquel, que es Juana Pilar Cabrejas. Sí, la que hemos visto ahora. Sí, esta es actriz de teatro, pertenece a Retablo Teatro. Y luego tenemos la colaboración especial de Isabel Montijano. Isabel Montijano es el último eslabón de la saga de los Montijano, es sobrina de Marisa Porcel, y cuando yo le dije, ¿quieres hacer esta colaboración? Pues la verdad es que nosotros encantados porque ha llenado el corto además de calidad. Los tres personajes, pues es curioso porque dos no son actores, lógicamente no son actores, son personas de la asociación que sí que aman el arte, que tienen otras facetas artísticas, pero que no han sido actores, nunca han hecho nada de teatro. Y luego el personaje que interpreta a Julio Romano, que es un periodista, pues yo le comenté a un compañero de la radio, le digo, ¿te gustaría hacer una entrevista? Porque él hace la entrevista de todos los días. ¿Te gustaría hacer una entrevista a Raquel Meller? Es que estamos haciendo esto. Bueno, vale. Y bueno, pues es un periodista, o sea, es un compañero de Radio Tarazona. Vamos a ver, yo te veo siempre que hablamos sobre Raquel Meller, te veo como muy interesada en desmontar algunos tópicos. Sí. ¿Qué tópicos hay que desmontar de ella? Incluso aquí se ve que hay un intento de decir que no era una mujer arisca, que no era una mujer desagradable, que... Ese es uno de ellos. Uno de ellos ya lo hemos desmontado y yo creo que la gente de Tarazona ya está convencida de que nunca renegó de su tierra, de que nunca renegó de sus raíces, pero sí que eran otros tiempos y no había la facilidad de poder ir a tus sitios cuando tú querías, como ahora. Otro tópico es el de que era una mujer de un carácter fuerte. Precisamente ella decía, cuando me sale la maña, precisamente lo decía, Aragones, pero es que yo creo que en aquella época, para llegar a ser lo que llegó a ser Raquel Meller, por los propios éxitos o méritos de su arte, de su trabajo,
tuvo que tener mucho valor y entonces ella tenía que sacar esa armadura. Sí que es verdad que los marqués, como dicen ellos, porque tengo relación con su familia, tienen el carácter fuerte, pero era un carácter entrañable que todas las personas a las que yo he podido entrevistar y la han conocido de primera mano manifiestan que estaba allí siempre para lo que hiciera falta. Quiero decir que... Y luego era una mujer que a través de sus cartas, porque en el segundo libro van a aparecer cartas de ella, ves que era una mujer tremendamente sensible que se podía derrumbar con cualquier cosa. A lo mejor... Porque una cosa que se ve, feliz esta mujer no fue. Se casa primero con Enrique Gómez Carrillo, se separa pronto, luego se casa con aquel empresario teatral, que tampoco le va la cosa muy bien, termina pues casi, no te voy a decir que en la indigencia, pero un poquito. No, ese es otro mito que tenemos que desmontar, es que otro tópico, porque Raquel, lo que pasa es que a ella la salud le afecta muchísimo porque por naturaleza ya tenía desde joven, aunque no lo había manifestado, una enfermedad coronaria. Cuando pasan los años se va convirtiendo en más grave y los últimos contratos que le vienen incluso desde Argentina, de Buenos Aires, no los puede cumplir pues porque no puede ya viajar. Cuando ella ya se afinca y viene en el año 41 a afincarse en España, en Barcelona definitivamente, ya está un poco enferma, pero todavía sigue trabajando. Las cosas han cambiado, la música por otro lado, y el cuplé ya no es lo que era el género que ella dominaba. Ella todavía sigue trabajando con los vieneses y haciendo sus espectáculos, pero ya cuando empiezan los 50 empieza a flaquear más. Y al final de los 50, en el año 58 creo que es el último espectáculo que hace cuando salió el blanco y negro en serio, a partir de ahí hasta el año 62, pero nunca ha estado en la indigencia. Era una señora con muchísima personalidad que cuando llegó el momento de ser abuela, de ser mayor, pues ella salía a la calle con un pañuelo negro, por ejemplo, y vestida de negro y en zapatillas, y no le importaba. Nos tenemos que marchar. Una cosita, no te quiero interrumpir, pero sí es muy importante recordarle a la gente que estáis en fiestas dentro de unos días en Tarazona, que vais a hacerle un gran homenaje, que se va a pasar esta película y que vais a hacer ese espectáculo de todos los años que se llama Recordando a Raquel. ¿Qué será? Que será, supongo que el 26, está por confirmar si es el 25 o el 26, el 25 o el 26 de agosto en el Teatro Bellas Artes de Tarazona. Vale, pues ha sido un placer, enhorabuena por este trabajo y bueno, y sobre todo que sigáis manteniendo viva la llama de la gran cupletera, de la gran cupletista que era Raquel Meller. Muchísimas gracias, Lolita, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora vamos a conocer también una revista que ya está a punto de cumplir 10 años, Letras Libres, una revista, bueno, pues una revista mexicana, pero tiene su edición española. Su director, Ramón González Ferriz, estuvo hace muy poquito en Zaragoza presentando un número especial que se llama Veranos de Infancia, donde 16 escritores hablan de sus infancias. Entre ellos hay 4 escritores aragoneses, Félix Romeo, Ismael Grasa, Eva Puyó y Daniel Gascón, y ellos nos van contando aquí un poquito, bueno, sobre todo Ramón nos cuenta qué pasó en aquella España y un poco cómo era la vida de verano de la clase media española. Oímos a Ramón González Ferriz hablando de Letras Libres. Letras Libres es una revista cultural que tiene 2 ediciones, una en México y otra en España. La de México nació en 1999, la española en 2001. Es una revista que se dedica sobre todo a la cultura, a la literatura, pero también es una revista que habla de política, que habla de pensamiento, que habla de filosofía, todo desde un punto de vista, digamos, no muy pegado a la realidad, sino más bien con textos largos y más reflexivos. Nuestro intento es estar lejos de la batalla política diaria de izquierda y derecha, lejos de la batalla también estética y literaria entre realistas o vanguardistas, sino tratar de buscar lugares quizá más minoritarios, hay que reconocerlo, pero que sean más libres y que sean más independientes. Tenemos una nómina de colaboradores bastante amplia y nos sentimos en la obligación de hacer 2 cosas. En primer lugar, publicar a escritores muy conocidos como Vargas Llosa, como Fernando Savater, como Enrique Vilamatas, como Félix de Azúa, pero por el otro también sentimos que es la obligación de una revista cultural ayudar a escritores jóvenes, dar a conocerles y que de algún modo puedan ser más conocidos gracias a la revista. Los temas de portada son temas muy dispersos, siempre con el punto de vista cultural, pero pueden ser políticos o económicos o literarios. Jorge Semprún era amigo de la revista, era amigo de nuestro director, yo le conocí brevemente, escribía de vez en cuando en la revista y su muerte nos afectó bastante. En primer lugar, recuperamos textos suyos que no habían sido publicados nunca en España
Y por el otro lado pedimos opiniones a grandes escritores sobre Jorge Semprún. Varios escritores escribieron sobre distintos aspectos de él, como cineasta, como político, como escritor. Hablando con los miembros de la redacción nos dimos cuenta de que una de las cosas que más nos marcan a los individuos son las vacaciones de infancia. Entonces pensamos que sería bonito encargarle a 15 escritores que nos contaran, fuera en forma de memoria o fuera en forma de relato, sus experiencias de verano. Lo más curioso quizá de todo es que, aparte de que cada cuento es muy bueno en sí mismo, todos juntos conforman una especie de mapa de la experiencia de los españoles de clase media que eran niños ahí por mediados de los 80. El criterio era relativa juventud y después nos dimos cuenta, quizá de una manera no muy consciente, de que todos habían sido niños en democracia, que no sé hasta qué punto altera la niñez, pero ahí está. Obviamente habíamos leído todos sus libros y lo que escriben, y había querencia por ellos y gusto por lo que hacen, entonces confiábamos en que lo iban a hacer muy bien. Los cuentos y en los relatos aparece de todo. Por ejemplo, Andrés Barba descubre la fotografía en un verano. Por ejemplo, Berta Vías ve lo que puede ser el amor en un verano. Félix Romeo nos cuenta una tradicional vacación familiar con un piso compartido con otros familiares. Ismael Grasa nos cuenta la experiencia de quedarse en la ciudad con otro niño que también se queda en la ciudad. Con motivo de los 10 años de presencia en España, estamos preparando 2 antologías en las que vamos a publicar los mejores artículos publicados en la revista en estos 10 años. Y ahí van a estar pues nuestros autores de siempre: Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Juan Malpartida, a Pedro Sorela, a la gente que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo y a la que sentimos cercana. Yo creo que es un buen momento para las revistas literarias. Tengo la sensación de que los suplementos culturales, al menos los de los periódicos de ámbito nacional, se han disgregado un poquito con el intento de tener más lectores. Quizá han perdido a algunos lectores que quieren textos más largos. Son buenos tiempos para revistas culturales, no necesariamente en papel. Nuestra edición web es más exitosa que nuestra edición en papel, pero es el signo de los tiempos y no creo que haya que preocuparse demasiado por ello. Hasta aquí hemos llegado a estos veranos de infancia que nos ha traído la revista Letras Libres, que todavía pueden conseguir, por supuesto, en las librerías, y además que tendrá, pues también en septiembre lo pueden ver. Es casi, por decirlo así, un libro encriptado en una revista. Nos vamos a marchar, vamos a poner fin a esta noche donde hubo tantas cosas: Lorca, Lartigue, Raquel Meyer, y nos vamos a ir con Eugenio Gracia y, por supuesto, con Pepín Banzo, que nos van a traer un tema que podría ser a ritmo de jota, a ritmo de vals. En todo caso es festivo y se llama El sueño del gato. Que sean muy felices y nos veremos aquí el próximo martes. Adiós.